Buenos días, mi nombre es Ana del Cid, soy arquitecta, investigadora y docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. Muchas gracias a los organizadores del Congreso y a los coordinadores del simposio por haber aceptado esta comunicación titulada Una ciudad árabe dentro de Europa, Granada, arquetipo orientalista del XIX. El concepto orientalismo sigue siendo el tema central de grandes debates, pero lo que parece indiscutible es que la Revolución Romántica y la ruptura con la tradición clasicista abrieron la puerta a un creciente interés por lo oriental, con predilección por el mundo islámico, desde una mirada sesgada en la que los sentimientos de fascinación y deslumbramiento se combinaban con la convicción de la superioridad de la cultura occidental. Historiadores, filósofos, escritores, artistas plásticos, arquitectos, se sintieron atraídos por el mito de un Oriente exótico, enigmático y decadente, un mundo dominado por las pasiones. La ciudad y la arquitectura islámicas, así como el modo de vida de sus habitantes, frecuentemente distorsionado e idealizado, protagonizan textos literarios, libros de viajes, dibujos, grabados, pinturas, de varias generaciones de artistas del siglo XIX. Recordemos, por ejemplo, Les Oriental de Victor Hugo, los dibujos de David Roberts o los lienzos de Delacroix, Gérôme y Bridgman, con sultanes, odaliscas y esclavos en el harem o el hamam. También la nueva arquitectura recibió la influencia del mito orientalista, dando lugar a villas neoárabes, salas interiores, cafés, kioscos, etc. Recordemos ejemplos como la Villa Vilhelma, finca de recreo de Guillermo I de Württemberg, o el Arab Hall de la Casa Estudio en Holland Park, en Londres, del orientalista británico Frederick Leighton. Y dentro de España, el Palacio Cifré o la fantasiosa sala del Palacio Real de Aranjuez. Pero este discurso orientalista llegó a impregnar incluso la construcción emocional de algunas ciudades europeas que habían pertenecido al Islam siglos atrás. Independientemente de la forma urbis y de la realidad de estas ciudades en ese momento, su antigua herencia islámica se convirtió en su principal argumento de identidad. Este fue el caso de Granada. De la mano del orientalismo internacional, el imaginario urbano granadino sufrió a lo largo del siglo XIX un auténtico proceso de reelaboración. La ciudad encontró precisamente en su largo y espléndido pasado islámico la razón de ser de su existencia. Granada se identificó con una ciudad oriental dentro de las fronteras europeas, y sus monumentos árabes, especialmente la Alhambra, se convirtieron entonces en un referente fundamental de la cultura artística. Esta proyección exterior romántica se mantuvo muy viva a lo largo de todo el siglo XIX, a pesar de que el romanticismo europeo estaba agonizando poco después de 1850. A continuación, haremos referencia a un corpus de representaciones que impulsaron y consolidaron la construcción de la imagen orientalista de Granada. Relatos, descripciones, dibujos, grabados, mapas y edificios que hicieron posible la creación y la difusión mundial de un mito, la Granada Oriental, que no solo subsiste todavía hoy, sino que es, en gran medida, la base del turismo de masas que acoge la ciudad. En esta creación de la Granada orientalista tuvo un papel fundamental la literatura romántica de escritores extranjeros de las primeras décadas del XIX. Chateaubriand trazó en Las aventuras del último Abencerraje, en 1826, una descripción más soñada que histórica de la ciudad. En Los orientales, de Victor Hugo, en 1829, Granada estaba rodeada por el halo de su pasado islámico y la Alhambra estaba aislada de toda consideración histórica y colocada en las sublimes regiones del ensueño. Pero el gran momento de la mitificación orientalista llegó en 1832, con los cuentos de la Alhambra, del estadounidense Washington Irving, traducido al español el año siguiente.
Irving reelabora muchas tradiciones populares y habla de una Granada llena de princesas cautivas, sultanes, tesoros escondidos y palacios que responden mejor a la magia que a las leyes de la arquitectura. La fuerte persistencia de la historia de Irving en la Granada contemporánea revela cómo los tópicos elaborados por el romanticismo siguen estando en gran parte vigentes en la imagen actual de la ciudad. También los escritores románticos españoles prestaron atención a esa Granada que durante años había sido vista como el territorio mítico de lo islámico. Desde Francisco Martínez de la Rosa hasta José Zorrilla podemos reconstruir el rumbo de un granadinismo literario con tintes orientalistas. Uno de sus momentos clave fue la publicación en 1850 por Pi y Margall del Reino de Granada, dentro de la colección Recuerdos y Bellezas de España. Con el triunfo del romanticismo, España se integró definitivamente en las rutas de los viajeros. Granada, cada vez más cómoda en su papel de paradigma orientalista español, ejerció una poderosa atracción sobre los extranjeros. Viajeros británicos como Cabana Murphy, David Roberts, Richard Shore o J.F. Lewis, o franceses como Chateaubriand, Gautier, Girold de Prange, Taylor o Doré, contribuyeron a la consolidación de una manera propiamente orientalista de mirar a una Granada que en gran medida ya había sido vista incluso antes de emprender el viaje. En los textos y en los dibujos o grabados que los acompañaban, Granada fue objeto de consideraciones ditirámbicas en términos emocionales en un limbo histórico. Un buen ejemplo son los 14 grabados de la obra Alhambra 1827 de Bucknell Scott. Los grabados de William Westall y basados en dibujos del propio Scott están dedicados a la Alhambra y al paisaje granadino, y muchas veces se alejan de la realidad y buscan una atmósfera melancólica cercana a lo sublime. Lo mismo se puede decir de las vistas de Granada del pintor David Roberts. 5 litografías incluidas en la obra Bocetos pintorescos de España realizados durante los años 1832 y 1833 y 15 grabados incluidos en la obra El turista en España. El primer volumen de esta última obra inmortalizó desde los parámetros orientalistas diferentes perspectivas de la Alhambra y de sus interiores palaciegos, así como los rincones más pintorescos, a menudo decrépitos, de la ciudad. A John F. Lewis le debemos la obra Bocetos y dibujos de la Alhambra realizados durante una residencia en Granada en los años 1833 y 1834, que contiene 25 litografías de la Alhambra, y también le debemos la obra Bocetos de España y del carácter español. Girold de Prange publicó sus monumentos árabes y moriscos de Córdoba, Sevilla y Granada en 1837, con 30 grabados sobre Granada, y su obra Adornos moriscos de la Alhambra de 1842, que contenía 29 litografías, la mayoría dedicadas a las yeserías nazaríes. No podemos olvidar las ilustraciones de Gustave Doré para Viaje a España en 1875. Las vistas de Doré sobre la Alhambra, el Albaicín o el Sacro Monte aún muestran un halo romántico que se ve reforzado por el retrato arquetípico de los habitantes. Estos son solo algunos ejemplos de un vasto corpus de viajeros a Granada que siguió creciendo incluso cuando los tiempos de la diligencia dejaban paso al tren. De este corpus surgió la imagen de una Granada oriental congelada en el tiempo, refractaria a la modernidad y poblada por habitantes mucho más apasionados que racionales. El interés por Oriente provocó una explosión de estudios arquitectónicos, dibujos de detalle y planimetrías de construcciones árabes que hasta aquel momento habían quedado eclipsadas por el predominio de la arquitectura grecorromana. En este sentido, Owen Jones fue una figura clave. Su obra Plantas, alzados, secciones y detalles de la Alhambra, publicada entre 1842 y 1845,
Contiene 101 cromolitografías del monumento, un plano general y estudios detallados de elementos arquitectónicos y decorativos. Jones mostró un especial interés por los mocárabes y por toda la decoración de los falsos arcos, es decir, por todos aquellos elementos que hacen de la Alhambra la cúspide de la coherencia arquitectura-decoración o forma-color. En su Gramática del ornamento, en 1856, Jones afirmó la necesidad de considerar la Alhambra como una referencia de primera categoría, como el propio Partenón. Para Jones, la Alhambra se convirtió en un prototipo del que pudo deducir principios ornamentales y cromáticos universalmente válidos. Este fue el pensamiento que tomó forma en su célebre reconstrucción del Patio de los Leones dentro del Crystal Palace de Sydenham. Desde la propia Granada fue fundamental la aportación de Rafael Contreras. Contreras fue el responsable de la restauración de la Alhambra entre 1847 y 1888, con algunas intervenciones controvertidas y bastante discutibles. En su estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba, en 1878, que incluía 2 planos de la Alhambra, formuló y divulgó la idea de que los últimos siglos de la España islámica habían producido un arte verdaderamente original y que la Alhambra era la culminación de la arquitectura hispanoárabe. Y en 1872 realizó también un nuevo plano de toda Granada, en el que mostraba claramente que la imagen de la ciudad estaba realmente aferrada a su pasado árabe mitificado. Era evidente que este pasado árabe se estaba integrando en los nuevos usos turísticos de la ciudad. Este itinerario finaliza en 1910. En este año se produjeron 3 hechos importantes relacionados con el orientalismo: la construcción del pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas, la construcción del Hotel Alhambra Palace de Granada y la publicación del Plano de Granada árabe de Luis Seco de Lucena. Para la Exposición de Bruselas, el arquitecto Modesto Cendolla, que había sido designado responsable de la conservación de la Alhambra en 1907, fue quien recibió el encargo de diseñar el pabellón español. El encargo se tradujo en un edificio neoárabe en cuyo interior se alojaba, además, una reproducción del Patio de los Leones de la Alhambra. El propio Cendolla fue también el artífice del lujoso Hotel Alhambra Palace, que coronó el Monte del Mauror de Granada con un arabismo sincrético que sintetizaba la fusión definitiva entre la evocación islámica y las exigencias turísticas modernas. Pero debemos volver a Bruselas, porque precisamente una de las obras que se exhibieron en el pabellón de Modesto Cendolla fue el plano realizado por el periodista granadino Luis Seco de Lucena, un intento de reconstrucción del trazado urbano de la ciudad nazarí. El plano es una lámina plegada incluida al final de un breve estudio sobre el pasado árabe de Granada. Destaca por su fuerza expresiva, claramente orientada a ofrecer una panorámica a primera vista, pero también su inexactitud geométrica e histórica son evidentes y, por tanto, debe considerarse sobre todo un producto del orientalismo granadino y no una fuente fidedigna. Este último documento habla de cómo la idea de una Granada árabe mítica se había instalado incluso en el imaginario de la propia élite cultural granadina, y este hecho contribuiría a la enorme reticencia a la modernización de la ciudad a comienzos del siglo XX. En definitiva, a lo largo del siglo XIX, en el contexto artístico internacional orientalista, el imaginario granadino sufrió un proceso de reelaboración. Su espléndido pasado islámico, lejos de suscitar las reticencias religiosas anteriores, se convirtió en su principal argumento de identidad. En este proceso participaron las imágenes urbanas, historias, descripciones, dibujos, grabados, planos y arquitecturas realizadas por académicos extranjeros e intelectuales locales.
Gracias a ellos, la Alhambra se erigió como referente imprescindible de la cultura artística de la época y Granada se convirtió en una ciudad oriental dentro de Europa, con una imagen mítica muy por encima de la que entonces era su triste realidad económica, social y política. Muchas gracias.